Soy Jonás, hijo de Amitai, y un día, mientras oraba, sentí que Dios me hablaba con una misión específica. Él me llamó a ir a Nínive, una ciudad grande y malvada, para advertir a su pueblo sobre su inminente destrucción debido a su pecaminosa conducta. Este llamado me llenó de miedo y resistencia. No quería ir a una ciudad conocida por su maldad, donde temía que mi mensaje no fuera escuchado, y mucho menos que Dios tuviera compasión de ellos si se arrepentían. En lugar de obedecer, decidí huir en dirección opuesta. Compré un pasaje en un barco hacia Tarsis, convencido de que podría escapar de la misión divina. A bordo del barco, me sentía aliviado, creyendo que había evitado mi destino. Sin embargo, pronto el cielo se oscureció y una tormenta violenta se desató, agitando el barco como un juguete en manos del viento. Los marineros, aterrados, clamaban a sus dioses mientras lanzaban la carga al agua en un intento de salvarse. En medio del caos, me encontré durmiendo en la parte inferior del barco, tratando de escapar de la realidad. Al ser despertado por el capitán, me confrontaron y decidieron echar suertes para descubrir al culpable de la tormenta. Cuando la suerte cayó sobre mí, no tuve más remedio que confesar que estaba huyendo de Dios. Reconocí que mi desobediencia había traído calamidad a los inocentes a bordo. Con el corazón pesado, les sugerí que me arrojaran al mar para calmar la tormenta. Los marineros, aunque dudosos, decidieron seguir mi consejo. Me arrojaron al agua, y en ese instante, la tormenta cesó. Mientras caía en el océano, sentí una mezcla de miedo y resignación. Pero mi destino no era el final. Dios había preparado un gran pez que me tragó y me llevó a su interior. En la oscuridad del vientre del pez, me di cuenta de la gravedad de mis acciones. Pasé 3 días y 3 noches reflexionando sobre mi vida y mi desobediencia. Fue un momento de profundo arrepentimiento, y comencé a clamar a Dios, buscando su perdón y su misericordia. Durante mi tiempo en la oscuridad, aprendí que la gracia de Dios es más grande que cualquier error humano. En el vientre del pez, mi clamor se convirtió en una oración sincera y ferviente. Reconocí que había fallado y que, a pesar de mi desobediencia, Dios seguía siendo fiel. Recordé su palabra y su promesa de salvación. Le agradecí por escucharme y por darme una segunda oportunidad. En mi desespero, entendí que mi propósito no era solo escapar de la calamidad, sino cumplir con el llamado que Dios me había encomendado. Dios escuchó mi súplica y, al tercer día, el pez vomitó mi cuerpo en la playa. Sentí que había sido renovado, listo para enfrentar mi misión con un corazón dispuesto. Con el corazón lleno de gratitud y una nueva determinación, emprendí el camino hacia Nínive. El viaje no fue fácil, pero estaba decidido a cumplir con el mandato divino. Al llegar a la ciudad, me encontré ante una población vasta y bulliciosa. La magnitud de la ciudad me abrumó, pero sabía que tenía un mensaje urgente que entregar. Comencé a caminar por sus calles, proclamando con valentía el mensaje de Dios: en 40 días, Nínive será destruida. A medida que hablaba, sentí la presión de mi misión, consciente de que la respuesta de la ciudad podría determinar su destino. Para mi sorpresa, la reacción de los ninivitas fue inmediata. Desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos, todos escucharon mis palabras y comenzaron a clamar a Dios. La noticia de mi mensaje se extendió rápidamente, y la ciudad se llenó de lamento y arrepentimiento. Los ninivitas se vistieron de saco y se cubrieron de ceniza, simbolizando su deseo de cambio. El rey de Nínive, al enterarse de mi advertencia, emitió un decreto que ordenaba un ayuno, no solo para los humanos, sino también para los animales. La ciudad se unió en una oración colectiva, buscando la misericordia de Dios, y su respuesta fue un poderoso testimonio de la capacidad de cambio que todos tenemos. Al ver el arrepentimiento genuino de los ninivitas, Dios decidió no destruir la ciudad. Esta fue una lección poderosa para mí, ya que había temido que Dios perdonara a una nación tan malvada. En mi mente, no podían ser dignos de su gracia. Sin embargo, la misericordia de Dios es infinita, y su compasión sobrepasa nuestra comprensión. La transformación de Nínive fue un ejemplo de cómo el arrepentimiento puede cambiar el destino de una nación. Mientras observaba la respuesta de la ciudad,
comencé a cuestionar mi propia actitud y mis prejuicios hacia aquellos que consideraba indeseables. A pesar de la alegría que debía haber sentido por la salvación de Nínive, me sentí frustrado y decepcionado. No entendía por qué Dios había mostrado compasión a quienes consideraba indignos. Decidí retirarme a las afueras de la ciudad, buscando un lugar desde el cual pudiera observar la situación. Mi corazón estaba lleno de enojo y resentimiento. Me senté bajo una planta que Dios hizo crecer para darme sombra, pero al día siguiente, Él la hizo marchitarse. Al ver cómo la planta se secaba, me sentí abatido. Mi enfado creció y volví a quejarme a Dios, deseando no haber vivido, incapaz de comprender la profundidad de su gracia y su amor. En medio de mi desesperación, Dios me habló y me cuestionó sobre mi enojo. Me hizo reflexionar sobre la planta que había perdido, preguntándome si tenía razones para estar molesto por algo que no había creado. Me di cuenta de que había sentido lástima por una planta efímera, pero no por una ciudad entera llena de personas perdidas. Esta revelación me llevó a comprender que la compasión de Dios abarca a todos, independientemente de su historia o pecado. Aprendí que el amor de Dios no es selectivo y que su deseo es que todos se acerquen a Él, buscando la salvación. Al final de mi historia, me quedé meditando sobre las lecciones que Dios había enseñado. La misión a Nínive no solo fue sobre el juicio, sino sobre la redención y la misericordia. Mi propia lucha interna me mostró que a menudo juzgamos según nuestros propios criterios, olvidando que todos tenemos la capacidad de cambiar y buscar la gracia de Dios. Mi experiencia con el gran pez y el arrepentimiento de Nínive se convirtieron en un recordatorio constante de que nunca es demasiado tarde para volver a Dios. A través de esta historia, entendí que el amor de Dios es un regalo que debe ser compartido con todos, y que, como profetas y creyentes, debemos estar dispuestos a llevar su mensaje de esperanza y salvación a aquellos que más lo necesitan.